Vamos a abrir la Biblia en el Primera de Corintios capítulo 7. Cuando todos lo tengamos, por favor, respondan con un amén para poder comenzar. ¿Todos lo tenemos? Amén. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es Primera de Corintios capítulo 7 y vamos a comenzar desde el versículo 1. Dice la palabra del Señor: En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a lo demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Amén. Vamos a orar, vamos a poner esta palabra delante de Dios. Vamos a decirle: Señor, gracias te damos, Padre, por esta hora, Señor, que tú nos das la oportunidad de abrir nuevamente tu palabra, Señor. Y te pido, Padre, que tú me uses en esta hora, Señor. Me pongo en tus manos, Padre, que no sean mis palabras hablando a tu pueblo, Padre, sino que seas tú a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, Señor, tocando cada vida, Padre, a los matrimonios que están aquí presentes, a las personas solteras, Señor, que están presentes en este lugar. Tu palabra abarca desde la niñez hasta el adulto, Padre. Sabemos que tú hablarás a tu pueblo, Señor. Enséñanos día a día a vivir en tu palabra, Padre. Y te pido que hables, Señor, sobre todos los matrimonios en esta hora, Padre. Que si alguno tiene problema, Padre, que en esta hora sea restaurada, Señor, las vidas, Señor. Porque tú es lo que tú creaste, Señor, el matrimonio. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios del cielo. Amén, Señor. A ti sea la gloria, Dios. Puede sentarse, hermano. Dice la palabra del Señor, dice problemas del matrimonio. ¿Cuántos de aquí somos casados, hermano? Yo creo que la mayoría, ¿verdad? Y los que están solteros, pues ya les llegará el tiempo también. Es un tema bien difícil. Hablar del matrimonio no es cualquier cosa, no es como otras predicaciones, es algo serio. Desde que me dijeron que me tocaba este tema, hermano, me temblaban los pies, no sabía ni cómo hacerlo, porque probablemente aquí hay muchos matrimonios que llevan muchos más años que yo y pueden hablar por experiencia. Yo no tengo tanta experiencia, con mi esposa llevamos 7 años, pero hasta el día de hoy Dios nos ha bendecido y espero que Dios nos hable esta noche y podamos entender realmente el propósito del matrimonio en nuestras vidas. Como comenzábamos el estudio de Corintios, aquí vamos a tocar una parte del tema de Corintios, y de ahí nos vamos a pasar a lo que es el matrimonio actual en este tiempo. Gloria a Dios. Para poder entender. Versículo 1 dice: En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Gloria a Dios, aleluya. Es algo bien delicado y quisiera, hermanos, si digo algo mal, por favor no lo tome a mal, no me malinterprete. Lo quiero decir de la mejor forma para no ofender
ni hablar cosas que no tengo que hablar acerca del matrimonio. Pero vamos a hacerlo de esta manera. Entonces Corintio aquí en este tiempo le había escrito la carta a Pablo. Esta carta de Corintio es como una respuesta a las cosas que le escribieron a Pablo. Aquí está diciendo, en cuanto a las cosas que me escribiste, cuando él está refiriendo esta palabra, está diciendo que hay un problema en la iglesia de Corintio. Aparte de todo lo que se hacía un relajo en la iglesia de Corintio, había un problema específico que es el matrimonio. Y aquí está diciendo que bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero entonces, ¿para qué nos creó Dios hombre y varón? Hombre y mujer. ¿Que no lo hizo para hacer un matrimonio? Y entonces esta palabra lo que está diciendo aquí, lo está hablando para los casados. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Porque muchos piensan que el matrimonio es algo pasajero. Un año, 2 años, me divorcio y sigo. Entonces está diciendo Pablo, si ese es el caso de ser matrimonio, entonces mejor quédese soltero. O quédese solo. O no tocar mujer. Pero entonces él está dando un mandamiento o está respondiendo a una petición que la iglesia de Corinto le estaba diciendo. Dice, la corrupción moral de una cultura que toleraba la fornicación, toleraba el adulterio, toleraba la homosexualidad y la poligamia. Entonces Corintio tenía un grave problema en cuanto a la vida moral. Ellos toleraban todo eso. Toleraban que si una persona estaba casada podía tener otra mujer y para ellos era normal. Eso era su vida de ellas, era su cultura. Entonces llega Dios y les comienza a dar un nuevo mandamiento, que el hombre y la mujer uno solo son. Ya no tiene que haber terceras ni cuartas personas en el matrimonio. Por eso él está diciendo, bueno sería quedarse, no tocar mujer. Porque el matrimonio ellos lo estaban destruyendo. En vez de que el matrimonio fuera una bendición, para ellos era un problema el matrimonio en Corintio. Y entonces todo eso lo veía la iglesia o pasaba en la iglesia. Ahora se imagina aquí que haya ese problema. No, la gente se espanta de todo eso. Y aún pasa. Yo he escuchado pastores que han tenido su iglesia grande y han caído por causa del adulterio. Y ellos restauran supuestamente su vida, piden perdón a su mujer, piden perdón a su iglesia, piden perdón a Dios, pero la unción que tuvieron la van a volver a tener. Eso nunca va a pasar. El matrimonio solamente es una vez. No se puede jugar con el mandamiento de Dios. Dios lo estableció así, entonces para una sola vez. Y entonces a causa de lo que estaba pasando en Corintios, este problema, le está diciendo Pablo, bueno le sería el hombre mejor no haberse casado, es lo que le está tratando de decir. Para seguir en la vida pecaminosa, mejor no se hubiese casado y así no arruinaba la vida de su esposa y no arruinaba la vida de sus hijos. Que se arruinen solo, pero está llevando a otras personas a una condenación. O sea, es cuando una persona fornica, la palabra del Señor en el libro de Proverbios dice que también causa daño en su cuerpo y causa daño a su iglesia, causa daño a su esposa y causa daño a sus hijos. No solamente es el pecado de él, sino que va a abarcar a todos. Y entonces, ¿cómo Pablo podía solucionar ese problema que estaba en Corintios? A través de la Biblia, a través del mandamiento de Dios. Y le está diciendo en el 2º versículo, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Le decía, Corintio podía estar casado una persona y podía tener otras personas que se pudieran casar con ellos porque esa era su cultura. Ellos tenían permitido la poligamia, que las mujeres que tú puedas mantener las puedes tomar por esposa. Y aún siguen la cultura allá con los de Irak y todo eso, ellos aún practican eso. Pero entonces, ¿qué es lo que quiere Pablo? Entonces está saliéndose de control la iglesia de Corintio. Ya no puede seguir una iglesia supuestamente de Cristo, vivir en el mismo pecado de antes, vivir en el pasado. Queremos estar en la iglesia y traer nuestros pecados pasados a la iglesia. Entonces, ¿qué somos? Jesucristo dijo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Tiene que dejar todo eso atrás. Ya no podemos seguir con los mismos que hacíamos antes en la iglesia de Dios.
nos estamos engañando. Tenemos que realmente dar un cambio. El estar en Dios tenemos que demostrarlo interior y exterior, en las dos cosas, en el corazón y en lo exterior, para que los demás vean que estamos dando buen testimonio a los de afuera. Entonces está diciendo, dice, el concubinato y fornicación era tener relaciones íntimas fuera del matrimonio o en el matrimonio. Y la única mandamiento que Dios permite eso es a través del matrimonio. Si una persona está casada legalmente ante la ley y Dios, entonces Dios no tiene ningún problema con eso. Pero si una persona no está casada y está fornicando, adulterando, entonces está en graves problemas con Dios. Y humanamente, ante los ojos de los hombres, lo miran bien. Dicen que ahora le llaman unión libre, que si no se entienden, se pueden separar. Y como no hay un acta de matrimonio, pues cada quien por su lado y nada pasó. Pero realmente no es eso el mandamiento de Dios. Dios dijo Gloria a Dios. que la mujer sería para su marido y el marido para su mujer. No dijo la mujer sería para sus maridos, ni el hombre para sus mujeres. Solo uno. Amén. Entonces está pasando ese problema en la iglesia de Corintio. Y ahora está un grave problema porque ahora la iglesia lo quiere practicar. Y entonces está diciendo Pablo, no, momento, la iglesia no se conduce así. No es por lo que nosotros pensamos, es por cómo Dios establece su orden en la iglesia. Hay un orden en la iglesia de Dios. No podemos vivir con una vida pecaminosa y seguir en el camino de Dios. Hermano, eso Dios no lo perdona. La misma Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado con mucho más pecado que el que no sabe. Yo creo que todos aquí conocemos la Biblia, todos. Si no la lee, por lo menos escúchela. Pero va a tener un conocimiento de que cómo debe conducir su vida de matrimonio o de soltero ante Dios y ante los ojos de los hombres. Versículo 3 dice, el marido cumpla con la mujer conyugal, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Entonces está este cuadro, sigue estando siempre este problema en Corintios, que a causa de que todo eso, lo que estaba pasando, la corrupción moral en la iglesia de Corintios, ahora la mujer ya no quería estar íntimamente con su esposo a causa del demás pecado de los demás. Y entonces está diciendo Pablo, no, el matrimonio es para que ustedes sean uno solo. Para no usar solas palabras, otras palabras es estar íntimamente. Para eso es el matrimonio. Y entonces la mujer se abstenía de estar con su esposo y el esposo también con la esposa por causa de los demás pecados, porque ya era normal el pecar. Y entonces esa persona que no estaba con su esposo podía fornicar y de esa manera él estaba satisfecho. Pero está diciendo Pablo, no, es marido y mujer, no amantes, no novias, nada de eso, es esposa. Y entonces ese es el problema de la iglesia en Corintios, que estaba en un cuadro pecaminoso y ellos caminaban como si nada, como que voy al cielo, para allá vamos todos. Y realmente, hermano, no debe ser así. Probablemente este problema pasó hace muchos miles de años, pero aún sigue estando en la iglesia. Se sigue viendo en la iglesia, se sigue viendo en las congregaciones, pero decimos que somos de Dios. Pero decimos que somos cristianos, aparentamos que somos cristianos, pero realmente, hermanos, ante Dios no podemos ocultar ningún pecado. Aún David dijo, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos, es decir, los pecados que yo no me acuerdo, por favor, recuérdamelo tú. Y el ser humano piensa que puede esconder su pecado. No lo va a esconder, nunca. Dios te creó, ¿cómo te vas a esconder de Dios? Amén. Versículo 4 para ir avanzando y vamos a entrar en otro tema. Entonces dice que tenía la noción a causa de todo el pecado sexual y la confusión marital. Ahora ya estaban confundidos acerca del matrimonio, ya no sabían que realmente era un matrimonio establecido por Dios, porque ya era todo una vida pecaminosa. Ahora
ya la mujer mandaba al marido y el marido ya no tenía potestad sobre la mujer. Entonces estaba ya totalmente de lo contrario de lo que Dios había establecido en el huerto de Edén con Adán y Eva. Ya no estaba ese matrimonio original que Dios estableció. Ya el hombre lo había corrompido a causa de su mismo pecado. El hombre no se cansa de pecar. El apóstol, el Salomón dijo, no detuve a mis ojos a ver las cosas de este mundo. Él se complació en todo lo que el ser humano se pueda complacer, pero él dijo, es vanidad de vanidades. El único provecho que tiene el hombre, dice, es que esté con la mujer de su juventud y que disfrute el fruto de su trabajo. Es lo único. Un hombre no puede disfrutar a otra mujer que no es su esposa. Se lo puede disfrutar al momento, pero se va a ir a quemar al infierno y no le va a servir de nada el haber supuestamente disfrutado a alguien. Él dijo, solamente lo que disfruta y lo que se lleva el hombre es el fruto de su trabajo y la juventud de su esposa. No solamente la juventud, sino todo, desde la mujer de su juventud hasta que Cristo venga o hasta que la muerte lo separe. Entonces, el versículo 4 dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Cuando uno se casa, hermanos, uno se compromete ante las leyes de Dios y ante las leyes terrenales a estar siempre en las buenas y en las malas. Entonces, cuando uno firma ese papel y uno se compromete con la esposa al estar casado, entonces uno le está dando la autoridad, en este caso mío, a mi esposa y mi esposa hacia mí. Ese es el matrimonio. Gloria a Dios. Que ya no somos dos personas, como dos mundos, sino que ahora somos una sola carne. No podemos tomar decisiones separadas, nos va a llevar a la quiebra. No podemos pensar individualmente porque ya somos uno. No podemos decir, yo voy a hacer tal cosa y yo tal cosa. Hermano, ya está el marido, la mujer, ahora hay hijos. Entonces ya es mucho más responsabilidad de nosotros tomar decisiones juntas. No podemos nosotros decir, porque yo soy el marido, yo soy el que trabajo, yo voy a tomar mis propias decisiones o yo voy a hacer lo que a mí se me plazca la gana. No puede ser así, ni tampoco la mujer, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con el matrimonio en Corintio? ¿Qué pasó? ¿Se descuidó la iglesia o se descuidó la persona o Dios o Satanás atacó? Era un grave problema porque el origen de los problemas proviene desde el principio de la creación. Entonces Satanás siempre ha querido atacar el mandamiento de Dios. Pero el hombre cede a las tentaciones del diablo. O sea, el hombre sabe lo que tiene que hacer, viene el diablo, le pone una trampita ahí y ahí va el pobre a caer. No puede estar en comunión con Dios, no puede soportar la tentación. Solamente lo podemos hacer si creemos en Dios, si ayunamos, si oramos, si dependemos de Dios, entonces de esa forma lo vamos a vencer. Tenemos ya que pensar en nuestros hijos, tenemos que pensar en nuestras esposas, tenemos que pensar en Dios, a dónde van a ir nuestras almas el día que muramos. Yo veía un video en este día y decía, nunca sabes cuándo te tocará la muerte, y personas acostadas en un lugar y estaba una cámara de seguridad, nada más daban el último suspiro y se miraba cómo salía su alma. Ahora la pregunta es, ¿cómo vivió esa persona? ¿Para dónde va su alma? Entonces en la vida nosotros tenemos que caminar, tenemos que vivir para decidir a dónde queremos ir. No tenemos que vivir por vivir. Tenemos que realmente ser sabios en dónde queremos pasar el resto de nuestros días allá en la eternidad, en el fuego o gozando con Dios. Si quiere gozar con Dios, entonces respete a su esposa, respete a su familia, respete a la iglesia, respete a Dios. De esa forma va a caminar hacia la patria celestial que Dios nos prometió. Entonces sigamos, hermano. Dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás. El problema en Corintios siempre es Corintios. Estamos en el tema de Corintios, pero ya nos va a tocar también a nosotros, a los de Atlanta.
Entonces, hermanos, ahí está el problema siempre, el matrimonio. Pero díganme usted quién es el culpable en el matrimonio. ¿Son los hijos? ¿Es el esposo o es la esposa? ¿O es porque venimos de culturas diferentes? Dios nos creó diferentes, somos diferentes. Somos el mismo cuerpo, el mismo vaso, pero nos ha creado de diferente forma. Entonces está esta persona acá que no quiere estar con su esposo ni el esposo con la mujer, porque ha visto los pecados de los demás. Ahora él piensa que también el estar con su esposo o esposa es pecado. Entonces está diciendo Pablo, no, el marido y la mujer pueden. Pero ahora no se nieguen el uno al otro por causa de los demás pecados de las personas. Al menos que estén en mutuo consentimiento para dedicarse al ayuno o la oración, solamente. Pero después de ahí dice, volver a juntaros los dos para que no os tiente Satanás. Yo creo que me estoy dando a entender, ¿verdad? Porque yo sé que hay niños y no quiero hablar más claro. Pero entonces, hermanos, ese es el único mandamiento que Dios permite, el estar con una persona del sexo opuesto, el matrimonio. Versículo 6 dice, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y el otro de otro. Cuando el apóstol Pablo está diciendo, bueno, lo sería el hombre no tocar mujer, él no está poniendo por menos el matrimonio, sino que está dando a entender por causa de los demás pecados de los demás, sería mejor al hombre no casarse. Porque estaba ya estando en el matrimonio, seguía pecando o seguía su misma vida como que si no estuviera casado. Entonces él está diciendo, bueno, le sería no tocar mujer o quedarse solo, soltero. Y a la persona que se dedicaba a estar soltero se le llamaba célibe. Pero era porque él tenía un don de continencia que no tenía de atracción por el sexo opuesto, ya sea hombre o sea mujer, y hacía votos delante de Dios de estar solamente de su vida, dedicárselo a él. Pero él está diciendo, pero a causa de nuestra incontinencia, mejor cásense y no se quemen. Eso es lo que está diciendo. Nunca dijo el apóstol Pablo que el matrimonio era inferior. Nunca está diciendo eso. Está diciendo, por causa del pecado, mejor sería quedarse solo. Pero él está apoyando el matrimonio. Él está diciendo, ahora, como no pueden, mejor cásense. Entonces, si la persona que está casada con el hombre, con la mujer, están casados, ahora no se nieguen. Seguía el mismo problema. Estar soltero, pecaban. Estar casados, seguían pecando. Entonces, ¿cuál era la solución? Que se metieran directamente con Dios, que dejaran todo lo pasado, lo que ellos habían vivido, lo que los corintios toleraban. En la iglesia del Señor no se podía tolerar tal cosa. Tenían que dejar su vida pecaminosa, tenían que seguir el camino de Dios. No podían seguir arrastrando su mismo pecado a la iglesia y a las demás personas, viendo las personas nuevas y pensando que eso era bueno delante de Dios y seguir practicando lo que es el pecado. No se puede. No debemos. Ni tan siquiera tenemos que pensarlo. Porque Dios, hermano, Dios es celoso. La Biblia dice que los celos son malos. Pero la Biblia también menciona que el celo de Dios es como un celo porque tú no peques y que te vayas con otros dioses que no sea Él. A eso se refiere el celo de Dios. Vamos a seguir avanzando. El versículo 8 dice, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a la mujer. Yo creo que estos versículos son claros para poder entender. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Ahí está hablando de otros tipos de problemas. Es decir, problemas de una persona que es cristiana y el otro no es cristiano, y viceversa. Entonces está diciendo, no se separe. No sabes que por causa tuya el hombre puede ser
atraído y puede ser salvo, y todos sabemos, ¿verdad?, que por causa de uno el otro puede venir a la iglesia y estar en comunión con Dios. Gloria a Dios. Entonces él está apoyando el matrimonio. Pablo siempre está apoyando a las leyes de Dios y lo establecido por Dios. Alabado. Vamos a entrar a otro punto, hermanos, que ahora la actualidad, como nosotros casados tenemos que entender cómo son las mujeres, cómo la mujer fue creada por Dios. En el capítulo de Génesis, cuando Dios creó la humanidad, cuando hizo toda la creación, creó todo para Adán. Él creó los animales, le dio sabiduría, le dio conocimiento. Adán fue uno de los seres más inteligentes en la tierra, porque al poner nombre a todos los animales, la Biblia dice que ese nombre que él puso hasta el día de hoy se siguen llamando como él los estableció. Entonces le dio una gran sabiduría a Adán para poder nombrar a cada animal de cada creación, aún los árboles, aún todo. Pero aún cuando Dios creó todo eso, miraba que Adán no estaba completo, le faltaba algo. Entonces él comienza a pensar qué era lo que a Adán le hacía falta. Pero ahora se imagina usted una creación de Dios, que Dios creó todo, creó el universo, que creó el cielo, creó los animales, el agua, todo, el mar, y creó al hombre, pero aún no está completo, hacía falta alguien. Entonces dice que él vio la necesidad de Adán y entonces tomó a la mujer y lo creó también. Y ahora se la presenta a Adán. Y entonces cuando él la mira dice, verdaderamente es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Él había conocido todos los animales anteriormente porque él había puesto nombre, pero ningún animal se comparaba con los rasgos de una mujer. Él pudo haber estado tal vez contento con los animales, feliz, poniéndole nombre, pero le hacía falta algo que complementaba su vida, su felicidad. Era la mujer.